Ramón Chávez y hoy voy a hablarles sobre la suspensión condicional de la pena y la sustitución de la pena. Ok, primero que nada quiero dar una pequeña definición de ambas para empezar como tal en el tema. Bueno, primero que nada, tanto la suspensión condicional de la pena y la sustitución de la pena en México están regidas por el Código Penal para el Distrito Federal. Ok, con eso podemos empezar. Bien, la sustitución de la pena es una medida por la cual permite que la pena de prisión impuesta por los tribunales sea sustituida por otra alternativa. Esto como la libertad condicional o prestaciones al servicio de la comunidad. En cambio, la suspensión condicional de la pena es una disposición legal que permite al tribunal suspender la ejecución de una pena impuesta a los condenados siempre y cuando estos cumplan ciertos requisitos que se les imponen. Ok, quiero dar lectura al artículo 84 y 89 del Código Penal para el Distrito Federal para tener una idea más clara. Ok, en él nos dice, bueno, el capítulo 7, el sustitución de penas, el artículo 84, es la sustitución de la prisión. Ahora bien, en él nos dice que el juez, considerado en lo dispuesto del artículo 72 de este código, podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes. El número 1 nos dice: por multa o trabajo en beneficio de la víctima a favor a favor de la comunidad cuando no exceda de 3 años. Y el segundo dice que por tratamiento en libertad o semilibertad que no exceda 5 años. Ahora bien, en el capítulo 8, suspensión condicional de la ejecución de la pena, artículo 89, requisitos de la procedencia de la suspensión, nos dice que el juez o el tribunal, en su caso al dictar sentencia condenatoria, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas a petición por parte o de oficio si concurren los requisitos siguientes. No, hay tres. El primero nos dice que es que la duración de la pena impuesta no exceda de 5 años de prisión. 2, dice que en atención a las condiciones personales del sujeto no haya necesidad de sustituir las penas en función a fin para lo que fueron impuestas. Y por último, nos dice que el sentenciado cuente con antecedentes personales positivos y de un modo honesto de vida. Ok, ahora empezamos con la sustitución condicional de la pena. Ya con esto, pues empezamos a dar más énfasis a este tema. Bueno, primero que nada yo quiero hablar sobre la composición de la composición de la suspensión condicional de la pena. Ok, en esta tenemos como primer punto la suspensión. Tenemos cuatro puntos, que el primero es su composición. De la composición de la suspensión. Esto es la paralización de la secuela o de la secuela del juicio. Ok, hay una suspensión como tal. El siguiente punto es la condicional. Pues aquí es fácil de entender y esto significa que, implica unas condiciones o requisitos que se deben cumplir. Ahora bien, la siguiente es la ejecución, que es la última parte del proceso judicial encaminada a dar el cumplimiento pues, de la sentencia definitiva. Ok, y ya con eso podemos seguir que la última parte de esta composición es la pena, que es definitivamente la efectiva privación o
restricción de los bienes que se hace al objeto del sujeto. Ok, bien, con esto ya podemos tener, bueno, ya tenemos la composición de la suspensión condicional de la pena. Y ya con esto podemos tener una definición un poco más concisa para poder entender el término. Entonces puedo decir que la suspensión condicional de la pena es la acción que se realiza al sujeto, que se realiza a la etapa de la sentencia y que consiste en detener la pena que se ha dictado a la sentencia bajo ciertos requisitos. Ok, ahora bien, quiero darle lectura a un autor, Fernández Arévalo, el cual nos dice que por medio de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad queda en suspenso la ejecución de las penas privativas de la libertad, en atención a la baja peligrosidad del reo no aplicable por el propio juez o el tribunal sentenciador. Ok, con esto ahora vamos con los requisitos para la suspensión de la condicional de la pena. Ok, estos requisitos, en primer lugar tenemos la condena. Obviamente pues el condenado ya debe de haber sido juzgado y sentenciado con una pena primitiva de libertad que no exceda ciertos límites establecidos por la ley. Ok, la segunda es no tener antecedentes penales graves. Definitivamente es para poder aplicar la suspensión condicional de la pena. Este es un punto de mera importancia debido a que pues para el sujeto no debe tener antecedentes penales graves y no haber sido condenado por delitos considerados como graves, incluso dolosos. El siguiente punto es el consentimiento del condenado. Debe de expresarse y de tener el sí expresamente a la suspensión condicional. El siguiente es la reparación del daño. Ok, aquí en caso de que haya causado algún daño, el condenado debe repararlo a la medida de lo posible. Y por último, el siguiente punto es el de la supervisión y control. Obviamente la suspensión de la pena debe estar sujeta a las condiciones como la supervisión y el control del condenado, obviamente por parte de las autoridades competentes. Bien, ahora podemos hablar sobre las condiciones que tiene la suspensión condicional de la pena. Ok, el primero es tener buena conducta, tiene que tener una conducta ejemplar, de verdad una conducta muy propia, muy ejemplar, y debe de cumplir las condiciones impuestas ante el tribunal. Ok, la siguiente condición sería abstenerse a no cometer delitos. Aquí pues obviamente el condenado no debe tener ningún conflicto dentro para abstenerse a no cometer delitos durante el periodo de la suspensión. Por último, la última condición sería el cumplimiento de las obligaciones. Obviamente el condenado debe de cumplir al pie de la letra todas las condiciones, los requisitos que se le han impuesto para poder obtener esta suspensión. Ok, luego procedamos con la duración y la revocación. Ok, la duración, esta es pues regularmente puede variar según lo establecido y pues el delito cometido, ¿verdad? Ok, esta va a ser dada por el tribunal
pero generalmente se establece un periodo de prueba durante el cual el condenado debe de cumplir las condiciones impuestas de manera ejemplar, o sea, al pie de la letra. Y si él cumple con todos estos requisitos satisfactoriamente, todas estas condiciones se puede, con todas esas condiciones que se le han impuesto, la pena puede llegar a quedar pues sí, extinguida. Ahora la revocación. Obviamente que si el condenado no cumple con ninguna de estas condiciones, así desfiguros, no sé, pues también no tiene buena conducta, comete algún otro delito, o simplemente de plano no realiza las obligaciones que se le han impuesto, el tribunal puede suspender de manera inmediata su procedimiento y ordenar el cumplimiento de la pena originalmente impuesta. Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre la sustitución de la pena. Ok, el objeto de esta institución es que los sujetos que adquieran una pena muy corta, que su peligrosidad sea casi mínima y que la posibilidad de que vuelvan a delinquir sea casi completamente nula, no se contaminen con los presos viciados que están dentro de la misma prisión. Esto por lo que ellos van de delitos graves o delitos dolosos, delitos con una magnitud inmensamente significativa a lo que van estos presos, ¿verdad? Ok, para explicarlo más a detalle lo que es la sustitución de la pena, quiero decir que en primer momento el juzgador impone una sentencia condenatoria a un sujeto que se le ha comprobado toda la plena responsabilidad de la comisión de la conducta típica, ¿verdad? Y ahora en segunda instancia, esta pena comúnmente, pues, obviamente es la privación de la libertad, y para tener esta sustitución de la pena se debe de tener en cuenta algunos requisitos y que se cumplan estos requisitos, que pueden ser sustituidos por otra pena menos violenta, como lo es alguna multa o algún tratamiento de libertad, la libertad condicional, servicios a la comunidad, entre otras. Ok, la sustitución de una pena privativa de la libertad, pues bien, deberá cumplir estos requisitos que establece la ley. El primer requisito que establece la ley es cumplir con la reparación de los daños. Ok, esto es en los casos de los delitos que impliquen violencia. La sustitución prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se comunique por cualquier medio, por sí o por interpósita persona de la víctima u ofendido, víctimas directas o testigos. El segundo punto sería que el sujeto con anterioridad no se le hubiera condenado a una sentencia ejecutoria por algún delito doloso o que se persiga de oficio, ¿verdad? Ahora bien, este beneficio puede ser revocado, dicho en otras palabras, pues dejarlo sin efectos y ordenar que se cumpla la pena privativa de libertad impuesta desde un principio, desde el primer momento que se dio la sentencia. Esto siempre y cuando en los siguientes casos que les voy a mencionar. Ok, el primer caso tenemos que cuando el sentenciado cumpla con las condiciones que se le fueron señaladas, para tal efecto
En este supuesto, el juzgador tiene la facultad de percibirlo que si se le incurre alguna nueva falta, o sea, que cometa algún nuevo delito, se llevará a cabo la revocación del beneficio solo en los casos en el que el mismo juez pues lo vea conveniente. En casos de que se fijarán garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se le ha impuesto pues, por el tribunal o por el mismo juez. Y el segundo punto sería que el sentenciado se le condene en otro proceso por delito culposo, otro delito grave, que si el delito si el nuevo delito es doloso no grave o culposo, el juez resolverá, va a decidir si se debe aplicarse la pena sustituida, ¿verdad? Ahora bien, prosigamos con los requisitos. Los requisitos para la sustitución de la pena. El primero lo tenemos como la buena conducta. Como lo he dicho en el anterior también, aquí la buena conducta es meramente importante, o sea, es una condición, un requisito que si de plano no se cumple, no se podrá ejercer esta suspensión y la sustitución de la pena, ¿verdad? La buena conducta debe tener, o sea, el preso la debe tener ejemplar, adecuada durante el proceso para el cumplimiento de la pena. Bueno, la segunda es el cumplimiento de las condiciones. Obviamente hay condiciones que se le impone por el mismo juez, el tribunal, que el reo debe de cumplir al pie de la letra, como condiciones específicas como un pago de multa, la reparación del daño causado, la misma conducta, la participación dentro de la prisión, programas de rehabilitación. Ok, la segunda sería la duración de la pena. La duración de la pena, ¿cómo se llama? Debe de estar de acuerdo con la sustitución de la pena y aceptar las condiciones impuestas por el tribunal. Ok, ahora bien, sigamos con los requisitos. También tenemos como requisito la aceptación del condenado. Esto, pues el condenado debe decir el sí expresamente ante el tribunal. O sea, tiene que aceptar todas las condiciones impuestas que se le han otorgado por el juez o el tribunal. Ahora bien, las condiciones de la sustitución de la pena y el proceso de licitud. Las condiciones para la sustitución de la pena puede variar. O sea, sinceramente puede variar en muchos casos, pero normalmente hay unas que en la mayoría se incluyen. Esta es el cumplimiento de un periodo de prueba. Este periodo de prueba en el cual el condenado debe de demostrar de que su rehabilitación y buena conducta, la supervisión por parte de la autoridad competente y la participación en programas de rehabilitación o actividades al servicio de la comunidad, ¿verdad? Ahora bien, el proceso de ilicitud. Este proceso es para solicitar la sustitución de la pena y generalmente implica en la petición ante el tribunal que impuso la misma condena, la misma sentencia del primer momento. Aunque esta petición debe de incluir la información detallada sobre su caso, todo lo que sucedió, antecedentes, todo, a detalle todo. Y el tribunal evaluará y tomará la decisión en función a los requisitos y las condiciones establecidas por la ley. Y que
es importante destacar que para otorgar la sustitución de la pena queda a discreción el tribunal y se basa en la evaluación de los méritos de cada persona, de cada particular. Obviamente si te estás portando bien, o sea, tienes buenas conductas, estás en algunos servicios, estás haciendo cosas por tu mismo bien, esto lo evalúan y con ello hacen la decisión. Ok. Ahora bien, vamos a continuar con las diferencias entre la sustitución de la pena y la suspensión condicional de la pena. Ok, tanto la suspensión condicional de la pena como la sustitución de la pena son medidas que buscan proporcionar alternativas al cumplimiento íntegro de una pena de prisión, pero aquí hay cosas que sí se diferencian de una a otra. Ok, esta comparación la voy a dividir en varios aspectos, los cuales en primer momento tenemos su naturaleza. Ok, la suspensión condicional de la pena implica una suspensión temporal de la ejecución de la pena de prisión. Ok, esto siempre y cuando, pues, como lo he dicho anteriormente, se cumplan estos requisitos que se le han impuesto durante el periodo de prueba del sentenciado. Y en cuanto a la sustitución de la pena, consiste en cambiar la pena, o sea, la pena de prisión, por otra medida alternativa, como se lo he mencionado, la libertad condicional o algunos servicios a la comunidad. Ok, como segundo punto es su objetivo. La suspensión condicional de la pena, esta busca brindar una oportunidad de rehabilitación al condenado, permitiéndole evitar el cumplimiento de su sentencia, de la pena de prisión que se le ha impuesto por el tribunal o por el juez. Y en cuanto a la sustitución de la pena, tiene como objetivo el objetivo de promover la rehabilitación del condenado a través de la imposición de otra medida alternativa, ¿verdad? Ahora, los requisitos y condiciones. Ok, en la suspensión condicional de la pena, el condenado debe de cumplir con los requisitos que se le han impuesto durante el periodo de prueba. Debe de mantener una conducta ejemplar y cumplir con todas las condiciones impuestas, ¿verdad? Y en la sustitución de la pena, el condenado puede ser requerido para cumplir ciertas condiciones, pero estas pueden ser diferentes a las completamente diferentes a las de la suspensión condicional de la pena, y pueden incluir medidas como la participación en programas de rehabilitación o la realización de un trabajo comunitario. Ahora bien, la duración. Ok, la duración en la suspensión condicional de la pena tiene una duración determinada, durante el cual pues el condenado tiene que cumplir las condiciones establecidas y pues si cumple todas esas al pie de letra, será extinguida. Ahora bien, la sustitución de la pena implica un cambio permanente en su penalidad, en la pena de prisión, en su naturaleza de la pena impuesta, ¿verdad? Ahora, la revocación. En ambas, como lo he dicho anteriormente, si no cumples el mínimo requisito, o sea, el más fácil, se revoca completamente y se queda el sentenciado con la primer penalidad que se le ha impuesto. Ahora bien, los delitos en los que se puede aplicar la pena de la sustitución de la pena y la suspensión condicional de la pena. Ok,
tenemos que en los delitos en los que se puede aplicar la sustitución de la pena y también la suspensión de la pena son los delitos menos graves. Faltas administrativas, multas, o sea, delitos de que con menor cuantía. Luego tenemos como los delitos no graves o de baja gravedad. Estos delitos son los que no impliquen un daño grave a la integridad de alguna persona, tanto física, moral, ninguna amenaza sería como para la persona como para la sociedad, y pueden ser considerados en la sustitución de la pena y pues la suspensión de la pena. El siguiente tenemos como delitos sin violencia o intimidación. Obviamente pues no amenazas, extorsiones, no tiene nada que ver, ¿ok? Luego primeros delitos o primos delincuentes o pues ya delincuencia juvenil. En algunos casos, especialmente cuando se trata de primeros delitos, la sustitución de la pena y la suspensión de la pena, condicional de la pena, son unas medidas que tienen como o sea, se consideran como primer factor, ¿verdad? Luego tenemos por último los delitos con alternativas de tratamiento. A esto nos referimos como de los delitos relacionados con adicciones o problemas de salud mental que pueden ser considerados para la sustitución de las penas si el condenado sí o sí se compromete a llevar una rehabilitación o estar en programas de tratamiento, ¿verdad? Ahora bien, los delitos en los que no se puede, o sea, definitivamente no se puede aplicar tanto la suspensión la suspensión condicional de la pena ni la sustitución de la pena, son los delitos graves o violentos. Delitos como el homicidio, violación, secuestro, narcotráfico, delitos violentos. Que pues obviamente si cometes alguno de estos, sinceramente no hay opción, ni siquiera es una oportunidad, una opción para poder ejercer esto, poder pedirle una suspensión o una sustitución. Ok, también tenemos como delitos contra la seguridad pública o al Estado. Delitos como terrorismo, narcotráfico también puede ser, corrupción, traición a la patria, alteración al orden público. O sea, no, sinceramente no. Luego tenemos también como delitos con penas mínimas obligatorias. Luego también existe la reincidencia o antecedentes penales graves. Los delincuentes con antecedentes, como lo dice, penales graves anteriormente, o una reincidencia de nuevos delitos también de índole grave, ¿verdad? Y por último también tenemos delitos que causan daño grave o irreparable. Estos delitos que causan el daño grave, irreparable, permanente en alguna víctima o en alguna sociedad. Ok. Ahora bien, en cuanto la suspensión condicional de la pena y la sustitución de la pena varía un poco en lo que es el distrito y el Estado de México. En el Código Penal para el Estado de México está en el capítulo 7, sustitución de la pena, y en el capítulo 8, suspensión condicional de la condena. Ok, me voy a dar lectura para poder entender la diferencia entre el código, la sustitución y la suspensión en tanto el código penal para el Distrito Federal y el Código Penal de la ciudad del Estado de México, perdón. Ok,
Ok, aquí nos dice que es el artículo 70. Dice, la pena de prisión impuesta podrá ser sustituida al juicio del juzgador en los siguientes términos. Por multa de 50 o 300 días cuando la pena de prisión no exceda a más de 4 años. Aquí la diferencia es de que en cuanto al Código Penal, para el Distrito Federal nos pide que sea mínima de 3 años o ya en excesiva 5. Y el segundo punto nos dice que por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de 5 años. En ambos casos su duración no podrá exceder la correspondiente a la pena de prisión sustituida en los siguientes términos. En tratamiento de libertad consiste en la aplicación de medidas médicas, psicoterapéuticas, psicológicas, psiquiátricas o reeducativas. La semilibertad implica alternación de periodos de privación de libertad y de tratamiento en libertad. Se aplicarán según las circunstancias del caso siguiente. Modo: externamiento durante la semana de trabajo educativa, con reclusión el fin de semana, salida el fin de semana, con reclusión durante el resto de esta o salida diurna, en reclusión nocturna. El cumplimiento de estas modalidades de semilibertad deberá de llevarse a cabo en instituciones abiertas al sistema penitenciario. Ok, nos dice aquí que estas medidas pueden ser cautelares, y sinceramente en el Código Penal para el Estado de México nos menciona que esta privación de libertad no puede ser continua. Puedes ir en las noches, en el periodo de los fines de semana, en el periodo entre semana. O sea, no es como una verdadera penalidad. Ok, ahora bien, hablaremos sobre la suspensión condicional de la condena, como se refiere en el Código Penal para el Estado de México, ¿no? Aquí nos dice que es el artículo 71 y nos dice: la pena de prisión impuesta podrá ser suspendida emotivamente por el órgano jurisdiccional, a petición de parte o de oficio cuando no exceda de 5 años y además se reúnan los requisitos siguientes. 1. Derogada. 2. Que el sentenciado no haya sido condenado con anterioridad por el delito doloso que se persiga de oficio. 3. Que haya demostrado buena conducta con la anterioridad del delito. 4. Que tenga modo honesto de vivir. 5. Que no se haya sustraído a la acción judicial durante el procedimiento. 6. Que haya pagado la reparación del daño y la multa. El sentenciado se podrá adherir al beneficio antes de componer la pena de prisión. Ok, la diferencia de esto en cuanto lo dicta el Código Penal para el Distrito Federal y el Código Penal para el Estado de México es ninguna. Es lo mismo que nos dice ambos. O sea, en ambos nos dice que requieren los mismos requisitos: la conducta, que el delito no sea doloso, no sea grave, que no exceda de 5 años de prisión. Es igual. La única diferencia entre el Código Penal para la Ciudad de México, para el Distrito Federal, y el Código Penal para el Estado de México es en cuanto a la sustitución de la pena. Porque en la suspensión condicional de la pena, como se refiere en el Código Penal para el Estado de México, suspensión condicional de la condena, no hay diferencia. Entonces, eso sería todo. Gracias.